Bueno, Fernando Araujo, bienvenido, es un placer. Llevamos tiempo queriendo, además, Rosana, que se leyó el equilibrista, el funambulista, no, el trapecista, yo, equilibrista, funambulista, trapecista, en fin. Bueno. El del equilibrio casi imposible, milagroso. Decía, no, tienes que traer a Fernando Araujo. No, si lo conozco, pero es que era el ministro secuestrado y tal. No, pero es que además, en fin. Y mira por dónde, Fernando, muy buenos días, mira por dónde ayer, precisamente en Colombia, tuvo lugar uno de esos actos que abochornan a la especie humana, y supongo que a cualquier colombiano, no digamos a cualquier venezolano. Huye a pie Guaidó, porque lo iban a matar. Bueno, lo iban a llevar al helicoide ese donde torturan y matan a la gente, y huye como han huido otros a pie. Dice Petro que está ilegalmente, más o menos como unos 2,5 millones de venezolanos que están ilegalmente en Colombia, y entonces lo factura para Miami. Menos mal que nos lo cargó en el aeropuerto. Pero lo asombroso es que hoy ya casi se da por hecho en todos los periódicos que en Madrid Maduro ya ha conquistado esta plaza, bueno, con Zapatero y toda esta gente. ¿Cómo es el proceso que tú has vivido en Colombia, el país que ha tenido una lucha más heroica, que ha conseguido derrotar al terrorismo, al narcoterrorismo, y sin embargo luego ha ido perdiendo esas posiciones ganadas con un sacrificio enorme de mucha gente, también de una clase dirigente muy estimable, no sé, a la estracanada que estamos viviendo? Y yo es que sigo las cosas de Petro, del hijo, de la mujer, la querida, del hijo de Petro, los sacos de billetes transparentes del dinero del narco para la campaña electoral. O sea, ¿qué está pasando en Iberoamérica, sobre todo en esa zona y sobre todo Colombia, que es el país central? Gracias, Federico. Pues permíteme primero saludar a toda la audiencia de este maravilloso programa de la mañana de Federico y decirles que estoy muy contento de estar en España, de estar en Madrid, una ciudad preciosa. Vine con mi señora a correr la Maratón de Madrid. Además, la corrimos este domingo pasado con un clima delicioso, en un ambiente fantástico, una ciudad bellísima, un recorrido que se hace por los escenarios más lindos de Madrid, y la verdad es que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Para comentarle a tu audiencia, pues me gustaría primero decirles que yo estuve 6 años secuestrado por la FARC, y que también uno de mis motivos de venir a Madrid es compartir aquí con un grupo de empresarios esa experiencia para contarles qué aprendí de vivir en medio de la incertidumbre, ¿no? Que es un tema muy actual, porque vivimos en épocas de gran incertidumbre. Por supuesto que los oyentes podrán imaginarse la incertidumbre que es estar uno en medio de un campamento de la FARC secuestrado, sin saber cuánto tiempo va a estar allí, sin saber cuál va a ser el futuro, sin saber si uno va a poder salir vivo de esa circunstancia. Entonces, pues tengo esa experiencia de vivir en medio de la incertidumbre, y por eso cuando veo situaciones tan difíciles como las que estamos viviendo hoy en día, quizás las puedo abordar desde un ángulo distinto, desde un ángulo diferente, que fue lo que me permitió realmente superar esos 6 años de secuestro, ¿no? Una mirada distinta, creyendo siempre en la condición del ser humano, en esa capacidad que tenemos todos de superar las dificultades. Y ese es mi mensaje principal, un mensaje de superar las dificultades, sobrevivir y sacar provecho de las circunstancias difíciles. De todas maneras, para contestar tu pregunta, en el caso de Iberoamérica, yo creo que el verdadero problema, el más grande problema que tenemos en Iberoamérica, que es la causante de todas estas circunstancias, es el factor del narcotráfico. Iberoamérica está invadida por el narcotráfico, desde México hasta la Argentina. Y esos fenómenos de narcotráfico han permeado completamente la política y han financiado a muchos gobiernos que están haciendo lo que están haciendo en favor del narcotráfico. Y entonces, cuando uno ve la realidad a través de esa lupa, comienza a entender cuáles son los fenómenos que están sucediendo. Desde México, como le digo, pasando por muchos países de Centroamérica, por Colombia, por Venezuela y Perú, sí, Ecuador, etcétera. Entonces, hay que mirar... Y Bolivia. Y Bolivia. Claro. Hay que mirar esa realidad
digamos, con ese prisma para entender realmente qué es lo que está sucediendo. Hay un problema siempre con el narcotráfico y es que es un elemento a la vez cuantitativo, que es mucho dinero, y cualitativo, porque obedece a la capacidad, digamos, de corromper al ser humano. Entonces, claro, es muy difícil. Hay un guardia en México que está con la circulación y que no se vende. Y hay otros que cogen una coima pues para llegar a fin de mes, para lo cual es conveniente que sean pobres los guardias y que no cobren buenos sueldos. Pero yo recuerdo algunos de los episodios más... Algunos se han hecho populares por la serie Narcos, que estaba muy bien hecha. Por ejemplo, el asalto al Palacio de Justicia, que es uno de esos momentos en los que el narcotráfico y los comunistas colaboran activamente, donde el M-19 asalta el Palacio de Justicia para destruir los archivos que permiten meter en la cárcel o deportar a Pablo Escobar y a sus secuaces. Es decir, eso siempre ha estado. 100 muertos, Federico. Siempre. 100 muertos, en ese Sí, asalto. sí. 100 muertos. Pero yo recuerdo un discurso de uno de los primeros creadores del narcotráfico moderno, aliado al comunismo, de Carlos Leder, que aunque era más filonazi, pero ser filonazi y ser filosoviético es exactamente lo mismo, donde decía que para Iberoamérica la cocaína no había otra arma para destruir a Estados Unidos. Y esa es la tesis que ha llevado a convertirse, por ejemplo, a México contra Estados Unidos en el país del Chapo Guzmán, no de López Obrador. El verdadero presidente es la familia de los Chapos, etcétera. ¿Cómo es posible que la gente no entienda que el narcotráfico tiene esa capacidad terrible de ir a la entraña del ser humano, que es la corrupción? Por muchas razones, porque a lo mejor en ese momento lo ha pillado, porque como el jefe ya está corrompido, si no, no asciendes. Es decir, ¿en qué momento? Estoy pensando en esa sociedad heroica, la sociedad en la época siendo presidente Pastrana, que usted fue ministro. Estoy pensando en Uribe, que hizo un trabajo extraordinario. ¿En qué momento esa sociedad tira la toalla? Sí, es una lucha muy desigual, es la que estamos viviendo frente al narcotráfico, por el poder de corrupción y por el poder de amenaza tan grande, ¿no? Entonces el narcotráfico va frente a cualquier autoridad a ofrecerle dinero o plomo. Sí, plata o plomo. Sí. Exacto, plata o plomo. Y en esas circunstancias, pues es muy difícil salir adelante. Entonces lo que hemos visto en Colombia, en Venezuela, en Perú, es ese poder corruptor del narcotráfico. Yo, como usted lo dice, fui ministro de Desarrollo en el gobierno del presidente Pastrana. Después viví 6 años de secuestro en las entrañas de la FARC. De manera que los conozco por dentro, sé cuál es su pensamiento. Federico, cuando a mí me secuestraron, yo estaba convencido de que el discurso de los guerrilleros era un discurso para justificarse. Pero estando con ellos aprendí que esa es su forma real de ver el mundo, una forma totalmente contraria a la que yo profeso. Lo que para ellos es blanco, para mí es negro, y viceversa. Y entonces cuando hoy hago el análisis de los hechos políticos, me doy cuenta de que es una forma real de pensar de ellos, a pesar de que la historia ha demostrado el continuo fracaso de esas políticas, insisten en ellas. Sí. ¿Sí? Y llegan al poder o llegan al gobierno personas con esas ideologías sin la preparación adecuada, ¿sí? Y entonces se cometen muchos errores. Sin embargo, yo soy una persona optimista, Federico. Con base en mi experiencia, eso es lo que he aprendido. Y cuando me preguntan por Colombia, yo digo, hombre, de todas maneras hay que considerar que Colombia es una democracia en construcción, ¿sí? Nosotros nunca habíamos vivido un gobierno como el que estamos viviendo. Y esta experiencia nos tiene que ayudar a todos a aprender. A lo que ha sido oposición tienen que aprender a ser gobierno, porque nunca lo han sido, y lo único que han hecho es criticar. Ahora que están en el gobierno, tienen que aprender a construir, tienen que aprender a hacer las cosas bien. Y los que estábamos antes en el gobierno, que ahora somos oposición, también tenemos que aprender a ser oposición. Y entre todos ir construyendo una sociedad mejor, que es lo que finalmente nos interesa. Naturalmente que en el debate político está la crítica, ¿cierto? En el debate político hay que decir las verdades como son,
Pero hay que entender cuál es el marco en el que nos estamos moviendo y hacerlo siempre con optimismo, pensando que tenemos esa capacidad como sociedad de salir adelante con el reto principal, que ya lo mencioné, de vencer primero el narcotráfico. ¿Cuál es la relación del narcotráfico con la frontera, podríamos decir, de Colombia y Venezuela? Porque aquí hemos vivido que es que prácticamente en lo único que no hay fronteras es en el narcotráfico, ¿no? No, yo diría que el problema realmente no es en la frontera con Venezuela, es en todas las fronteras. Porque es que para el narcotráfico no existen fronteras. Las fronteras son límites que nos ponemos los que respetamos las instituciones, pero para ellos no existen fronteras. Y lo contrario, la frontera es su retaguardia, su refugio. Entonces, vemos, por ejemplo, cuando yo fui ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Uribe, que dimos de baja a Raúl Reyes, que estaba precisamente en Ecuador, ¿sí? El problema que tuvimos por esas circunstancias, porque para ellos no existe frontera, pero para nosotros sí. En el caso de Venezuela, cuando yo estaba secuestrado, yo era consciente de que el jefe de la FARC, que comandaba al grupo que me tenía, era Iván Márquez, que estaba precisamente en Venezuela. Para ellos no existía frontera, para nosotros sí existía frontera. Entonces, no solamente las fronteras terrestres, las fronteras marítimas, para ellas no existen, de manera que ellos se mueven libremente en todos esos espacios que para nosotros sí son limitados. Esa es su ventaja. Hay el famoso ordenador que se captura a las FARC, donde se demuestra además la enorme red internacional que tienen de apoyo, que llega incluso hasta aquí. ¿Por qué hay un momento? Yo pensé entonces, digo, bueno, aquí la DEA, o sea, Estados Unidos, lo tiene, como se dice vulgarmente, a huevo. Es decir, es entrar y seguir por ahí con toda la capacidad que ellos tienen digamos, tecnológica. Esto se puede seguir. ¿Cómo eso que parece que en un momento va a ser el golpe definitivo, no ya para las FARC, sino para el narcotráfico, dentro de lo que cabe, para el enorme pulpo, en un momento, no sé en qué momento, eso se para? Es decir, hay un proceso, digamos, casi eufórico, es decir, los hemos pillado, aquí están las direcciones, aquí está todo, estaban todos conectados, aquí está Cuba, todo. ¿En qué momento se para? Bueno, yo creo que se para realmente en la medida en que van infiltrando todas las instituciones políticas, no solamente los gobiernos, sino también la rama legislativa, la rama judicial, y van consiguiendo que en cada una de las ramas del poder público tengan aliados que de alguna forma los defienden, ¿no? Y siempre encuentran... Siempre hay un juez. Encuentran una frase, encuentran un lema que les permite vender unas ideas que el público les compra, que son falacias, pero que están dichas de una forma tan adornada que la gente que tiene la ilusión de vivir bien, de vivir tranquilo, pues se las come, se las cree, y entonces les permiten precisamente ese tipo de acciones. Siempre es paz. La palabra que repiten es paz. Yo pensé que la cosa no tendría remedio, incluso después de Uribe, cuando no recuerdo en qué periódico, de los más, de más circulación de Colombia, había una sección, política, exterior, deportes, paz. Digo, ya hemos perdido. O sea, si paz se convierte en una serie, en una sección de un periódico, todos los días tiene que haber una noticia para la paz, y que solo podía favorecer a los guerrilleros, pues la paz es el cumplimiento de la ley. Por cierto, ¿cómo está Uribe? No, pues el presidente Uribe es una gran persona, tiene toda mi admiración, todo mi respeto, todo mi reconocimiento. Hoy en día está en la oposición, ha querido hacer una oposición muy constructiva, muy respetuosa, haciendo una separación muy clara entre las personas que están en el gobierno y sus políticas. Se ha concentrado en la crítica de las políticas, lo que considera que es errado, pero ha mantenido un enorme respeto por cada una de las personas que están en el gobierno, como un propósito de educar, ¿sí?, al pueblo colombiano en materia de hacer una posición constructiva, sana, que nos permita precisamente trabajar en esa línea que yo digo, en donde estamos construyendo una democracia en la que cada uno debe poner su granito de arena.
A ver, preguntar... A ver, Federico, tú hacías una gran pregunta, ¿no? De decir, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo? Bueno, puede tirar una fecha, pero yo creo que ese proceso que tú describías para mí tiene que ver con la tradición de las élites. Hubo un momento, para mí, si me dices un momento en Colombia, puede ser la tradición de Juan Manuel Santos, por ejemplo, sí, cuando empieza a hablar, ministro del Interior de Uribe, defensa de Uribe, peor todavía. Y cambia de bando, intenta hacerlo por la vía, dice vamos a hacer un referéndum y lo pierde, porque el pueblo le dice a la élite, no, por ahí no. Y entonces se va al Parlamento. Hay que decir que aquí y hace la trampa el país y todo el imperio prisa fueron los más descarados defensores del pacto, que era el triunfo del narco. Efectivamente, sus mayores defensores. Él es el de la palabra paz. Sí, precisamente Juan Manuel Santos es el zapatero que se llena la boca con la palabra. Para mí, ese es el momento en el cual empieza a cambiar la historia en Colombia. Historia en la cual el narcotráfico y el terrorismo son lo mismo. No es que son lo mismo. Pablo Escobar primero se dedicó y después empezó a poner cochebombas, para que le hicieran caso. Que le enseñó la ETA. Que le enseñó la ETA. Entonces, y ahí llega un momento en el que esas élites que combatían a Pablo Escobar se unen a él. Y ahí empieza el proceso que estamos viendo hoy. Han dejado de combatirlas para unirse y hacer una joint venture con ellos. Yo le pregunto a usted que ha visto el monstruo desde dentro de las tripas, lo conoce perfectamente, ¿qué siente al ver, por ejemplo, aquí en España que los delegados de la FARC, como por ejemplo tenemos a uno que fue secretario de Estado, como Enrique Santiago, que fue abogado de las FARC. No, fue el representante legal de las FARC en Cuba. En Cuba. Y aquí hemos tenido también a grandes traidores, por ejemplo, gente como, por ejemplo, Garzón, que se dedicaba en su momento, en algún momento tuvo de combatir al narcotráfico, el juez Garzón, ahora se alían con ellos y son sus propios abogados. El abogado del cártel. Esa es la tradición de Ole. De Marlaska podríamos decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué siente usted al ver que en este momento su país está gobernado por un ex terrorista que presume de que los pobres, a los pobres hay que mandar a los pobres porque si dejan de ser pobres es que votan a la derecha? Esas son palabras textuales de Gustavo Petro. Y además tiene razón. Gustavo Petro. Eso también lo decían los chavistas. De los escuálidos. Sí. A ver, yo quisiera aquí, tal vez dar un mensaje desde mi propia experiencia y contarle al público lo siguiente. Yo estuve secuestrado 6 años y en una zona que era muy estratégica, que se llama Los Montes de María, cerca de Cartagena, cerca de Barranquilla. Y yo me preguntaba cómo es posible que una zona tan estratégica esté bajo el control de la guerrilla. Entonces me dediqué a estudiar cómo hacían los guerrilleros sus actividades, cómo eran las acciones militares, cómo eran las acciones terroristas. Aprender de ellos, con la idea de después compartir eso con las autoridades y ayudar a que se armaran unos programas para derrotarlos. Yo me escapé de la FARC el 31 de diciembre del año 2006 y regresé a Cartagena, porque me demoré 5 días caminando por la selva, el 5 de enero del año 2007. En octubre del año 2007, la FARC y los otros grupos guerrilleros que estaban en la zona fueron totalmente derrotados desde el punto de vista militar. Cuando a mí me llevaron secuestrado a los Montes de María, había 3.000 guerrilleros y paramilitares en la zona. En octubre del año 2007 no había ninguno. Mi conclusión fue, se pueden derrotar militarmente. Y mi ilusión fue, el gobierno va a seguir haciendo esas labores. Mi vecino en el Consejo de Ministros era el ministro de Defensa, era Juan Manuel Santos. Y estábamos pues compartiendo, digamos, esa visión. Por eso para mí fue un cambio inexplicable la política que él ejerció después, que fue esa política de hacer ese proceso de paz con la FARC, dándole todas las ventajas, porque el proceso de paz en sí, pues yo no lo descalifico, yo descalifico el resultado del proceso. Bueno, que fue los términos en que se tenía. Sí, los términos en los que se hizo, pero el proceso de paz, buscar la paz, cuando uno analiza la historia reciente de Colombia, ve que todos los presidentes han tratado de buscar la paz de una forma o de otra. Sí, en el caso de Juan Manuel Santos, el problema para los colombianos fue pasar unas líneas que desde el punto de vista de la democracia no debieron pasarse, cuando teníamos la capacidad de derrotarlos militarmente, como ya se había demostrado. Sí. Además, que fue la razón por la que se sentaron ellos en la mesa de negociación. Pero lo que yo aprendí, estando secuestrados, es que a la FARC no les interesaba la paz. A la FARC lo que les interesaba era el poder. Claro. Y lo que construyeron a través de ese proceso de paz fue una forma de llegar al poder.
Y por eso, para entender la política colombiana hoy en día, pues yo debo mencionar que cuando Petro designó a Álvaro Leiva como su ministro de Relaciones Exteriores, yo le escribí un WhatsApp a Pastrana y le dije, primer ministerio oficialmente de la FARC. Porque Álvaro Leiva siempre ha sido muy cercano a la FARC. Una personalidad muy compleja, porque al mismo tiempo era del Partido Conservador. Yo fui presidente del Partido Conservador y le di el aval en ese momento para que fuera precandidato presidencial del Partido Conservador. Pero finalmente ha jugado siempre un papel que uno, pues, le cuesta mucho trabajo comprender. Entonces, todo esto para decir que vivimos en una sociedad muy compleja, de muchos vaivenes, ¿sí? Donde todos aspiramos a la paz, pero ese camino para la paz es muy difícil. Y en el caso particular del gobierno actual, del gobierno del presidente Petro, que tiene la ilusión de la paz total, pues a todo el mundo le gusta la idea, pero el camino para lograr la paz total no puede ser entregarle las armas al enemigo, no puede ser llevar a los militares a los cuarteles, porque no estamos combatiendo ángeles, estamos combatiendo realmente a personas que están cargadas de odio, cargadas de deseo de poder, cargadas y financiadas por el narcotráfico, lo que hace que el proceso vaya a fracasar o esté caminando por caminos de fracaso y no por caminos de éxito. Eduardo. Esa era, por ahí va un poco mi reflexión, don Fernando, porque hablaba usted al inicio, con base en su experiencia, ¿no? Que efectivamente, de forma increíble, ellos no solo están ahí por obtener rentas y no solo participan del narcotráfico para financiarse. Además tienen ideas inaceptables por muchos de nosotros, pero tienen ideas y están dispuestas a defenderlas, ¿no? Y también señalaba que Colombia es una democracia en construcción. Por cierto, una de las democracias más viejas de la región, ¿eh? Una de segunda ola y con mucha historia. Pero el punto es, efectivamente hay que aprender a vivir en democracia, hay que aprender a ser gobierno y a ser oposición. Pero no parece que los miembros del actual gobierno de Colombia sean demócratas. No parece que hayan demostrado compromiso con la democracia liberal, con la estructura de derechos y libertades de la gente que reside y habita en Colombia. Parece todo lo contrario, ¿no? Sus socios han construido dictaduras, o dictaduras en algunos casos salvajes, como la venezolana o la nicaragüense. Y lo están intentando en Perú, donde la injerencia de México y de Colombia es absolutamente intolerable. En Bolivia han detenido a la expresidenta y la tienen en un estado lamentable en la cárcel. Sí, bueno. Quiero decir, ¿son demócratas de verdad? ¿Estamos interactuando y hablando con personas que de verdad creen en la estructura de derechos y libertades de la gente y en la democracia como un instrumento para tomar decisiones de manera pacífica? Sobre todo, pueden irse pacíficamente del poder. Claro, pueden dejar el poder pacíficamente. Sí, Eduardo, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento y me parece que es evidente que tienen una forma de ver la política y el gobierno muy distinta a la que estamos compartiendo en esta mesa. Realmente no son los mismos elementos, no son los mismos principios, no son los mismos valores, son diferentes. Por eso, la construcción de la democracia, ¿sí?, es que el pueblo aprenda, ¿sí?, a distinguir entre esas tendencias, porque el pueblo se confunde con cantos de sirena como la paz total y demás, ¿sí? El pueblo se confunde con ofertas populistas. Y allí es donde precisamente radica el tema de la construcción, de poder hacer una oposición constructiva, de poder mostrarle al pueblo, al votante, al ciudadano, ¿sí?, cuáles son sus verdaderas alternativas y cuáles son las consecuencias de votar en un sentido o de votar en otro. Ese es el aprendizaje que tenemos que hacer. Pero quien está aprendiendo, al mismo tiempo que aprenden a gobernar o aprendemos a hacer oposición, es el ciudadano que tiene que aprender a elegir. Y ahí es donde nuestras democracias son más débiles. Por eso se presentan los fenómenos que se están presentando en América Latina, en toda Iberoamérica. Porque es el ciudadano el que se deja encantar con cantos de sirena y hace malas elecciones. Hay una imagen que varias generaciones de españoles tenemos grabada en la retina, que es la liberación de Ortega Lara después de 532 días de secuestro. Me lo imagino usted caminando por la selva con 20 kilos menos después de 6 años de secuestro. ¿Cómo se sobrevive a esa experiencia? Y sobre todo, don Fernando, ¿qué aplicación práctica puede tener ante los altos ejecutivos a los que usted esta tarde va a dar esa charla en el BBVA? ¿Cómo pueden aplicar ellos en su
su trabajo diario, ¿no?, en sus retos diarios, la experiencia de un secuestro? Muchas gracias, Roxana, por esa pregunta. Me parece muy interesante. A ver, lo primero es que cuando uno está secuestrado, pues está en una situación totalmente inesperada, ¿no es cierto? Yo vivía en Cartagena, totalmente tranquilo, sin ninguna amenaza, y el día del cumpleaños de mi esposa me secuestran. Cuando lo que estoy pensando es en una celebración, en estar con la familia, en cantar el feliz cumpleaños y demás. Y paso del cielo al infierno en un instante. Y mi primera reacción es victimizarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero el aprendizaje del proceso, y es lo que vengo a compartir con los empresarios españoles que nos van a acompañar esta tarde, es cambiar la pregunta y cambiar de la posición de víctima a la posición proactiva, de yo soy el dueño de mi vida a pesar de las circunstancias que me tocan vivir. Yo estoy por encima de las condiciones y cambio la pregunta de por qué estoy secuestrado a para qué estoy secuestrado. Y cuando uno cambia la pregunta, entiende que la vida tiene el propósito que cada uno le quiera dar. Entonces comienzo a construir un propósito estando secuestrado. Mi propósito de ser una mejor persona en esas circunstancias. Mi propósito de aprender en esas circunstancias y mi propósito de sacarle algún provecho a esas circunstancias en favor de la sociedad. ¿Cuál es ese provecho? Aprender de la guerrilla, aprender de sus métodos, compartirlo posteriormente con las autoridades, ¿sí? Por eso, después de pasar el efecto de ese shock inicial tan fuerte del secuestro... ¿Cuánto tiempo le costó? Me costó pasar del por qué. Es que me ha recordado una pregunta, una cosa que decían Ana Akhmatova, lo cuenta también Nadezhda Mandelstam, cuando los detenían, tenían prohibido preguntar por qué. Es decir, no digas por qué, te han detenido porque te pueden detener, no preguntes por qué. Di que hay que llevarle, que paquetes y tal. O sea, en su experiencia de muchos años de exilio, de Siberia, etcétera, lo que tenían prohibido era decir por qué. Fíjese usted, pues a mí me tocó pues vivir eso en carne propia, y cuando cambié de para qué, comencé a darle sentido a cada uno de los días de mi secuestro, a encontrarle un sentido a cada día, a aprender algo, a ser mejor persona, a buscar construir una relación positiva con mis secuestradores, a intentar hacerles cambiar el pensamiento, pero no a través de la palabra, sino a través del ejemplo, del comportamiento, de ofrecerles lo que nadie les ofrecía. Yo descubrí que los guerrilleros venían de hogares disfuncionales, donde nunca habían recibido afecto, nunca habían recibido amor, y comencé a tratarlos bien, en vez de confrontarlos, a buscar su parte humana, a darles una palabra de aliento, a darles un apoyo, a contestarles sus preguntas. Y fui construyendo entonces una relación positiva con ellos. Y algunos guerrilleros se escaparon de la guerrilla mientras yo estaba allá. Otros se escaparon después de mi fuga. Y hoy en día hay un guerrillero que trabaja conmigo, porque logró cambiar esa forma de ver. Entonces, pues mi experiencia realmente, y es lo que quiero compartir con los empresarios y con pues todas las personas, es cómo podemos superar una situación, una condición difícil, una situación de incertidumbre y convertirla en una experiencia positiva. Pasar de la posición de víctima a la posición proactiva y decir, yo estoy por encima de estas condiciones. Bueno, yo creo que a Guaidó la única posición que necesita es la del sillón. El sillón el super sillón, relax, porque acaba de llegar a mí por el disgusto, del susto que tiene que llevar, de haber pasado a pie la frontera. Y sin saber si te vas a perder en un rincón del aeropuerto y nunca más, bueno, pues el sillón relax es fantástico, 4 zonas de masaje, calor lumbar, te sube el pie, te pone en pie sin tener que hacer ningún esfuerzo, bueno, 4 colores, vale 600 euros, pero solo cuesta 499, y si son del Club Libertad Digital, 5% más de descuento. Yo quiero uno.com. Y hay preguntas para Fernando Araujo. Sí, hay preguntas y no es de extrañar porque en España hay más de 350.000 compatriotas suyos, son muchos y de hecho me ha llamado la atención, el año pasado, excluyendo a los marroquíes, la mayoría de los inmigrantes que llegaron a nuestro país eran precisamente del suyo, de Colombia. No es difícil adivinar, señor Araujo, el por qué, coincidiendo también que muchos salían de Colombia huyendo del gobierno de Petro y se habrán llevado hoy una sorpresa al ver cómo está la situación también en España. Aprovechando que está usted aquí hoy, le quieren preguntar y que establezca, si es que puede, una comparación entre lo que ocurre a un lado y al otro del charco. Tras la pausa. Es la mañana.
Es Radio. Bueno, vamos con los oyentes. Vamos con esas comparaciones que establecen entre España y Colombia y le preguntan incluso qué haría usted en Colombia para revertir los estragos del gobierno de Petro y de la narcodictadura. ¿Por qué no se incide más en España que los socialistas, que se les llena la boca de estar con la democracia y la libertad, están siempre más cerca de los dictadores de Sudamérica? Ahí está Zapatero viajando por Sudamérica pidiendo comprensión con el dictador Maduro, con la dictadura de Cuba de los Castro, con todos. Yo pienso que en Argentina, en México, en Venezuela, en Cuba, hay dos directores de orquesta. No me cabe la menor duda. Una es Felipe González y otro es el Baltasar Garzón. Qué lástima. Tendrían que llevar al señor Araujo hoy al Senado para que también le hicieran unas preguntas al señor Sánchez. Señor Araujo, ¿qué similitudes ve usted en el gobierno actual de España con el gobierno de Colombia? ¿Cree usted que algún día Venezuela o Colombia podrán tener un gobierno limpio? ¿O piensa usted que seguirán y seguiremos nosotros detrás? ¿Qué opina si se estaba mejor Sudamérica en la corona, unidos a la corona de España, o después de la independencia? Si usted fuera presidente del gobierno en su país con mayoría absoluta y le dijeran que llevase a cabo las principales o más importantes reformas que usted considera que necesita su país en los primeros 100 días, ¿cuáles serían las 3 reformas que considera más importantes en su país o en un país para que éste sea democrático, estable y competitivo? Bueno, todo. Muchas gracias a todos los oyentes por esas preguntas. Y quisiera pues comenzar mi respuesta saludando con todo el cariño y todo el afecto a todos los colombianos y a todos los iberoamericanos, los venezolanos que están en España, que han encontrado aquí realmente un segundo hogar, porque pues para comenzar a contestar la pregunta, España es un país maravilloso. Naturalmente que hay diferencias en las visiones de gobierno, unos están a favor, otros están en contra, pero para los extranjeros que venimos a España encontramos un país amable, gente cariñosa, gente que nos trata bien. Usted es que ha venido a Madrid, si llega a ir al Nou Camp, a lo mejor no le pasa lo mismo. A lo mejor en otros sitios no, pero digamos... Mi señora estuvo recientemente en Andalucía, también regresó encantada. Encima feria ahora, imagínese. Entonces, pues, un mensaje muy positivo en eso. En cuanto a pues las diferencias entre España e Iberoamérica, digamos que para nosotros, las personas que pensamos en una democracia liberal, España es un excelente referente en cuanto a los desarrollos que ha conseguido. Pero cuando uno mira la historia se da cuenta que los desarrollos no se consiguen de un día para otro, ¿no? Se vive en épocas difíciles. España vivió la guerra civil, ¿no? Un gran aprendizaje para todo el pueblo que nos enseñó a todos a ser más tolerantes. Tolerante no quiere decir no hacer críticas. Sí hacemos la crítica, pero lo hacemos desde el punto de vista democrático, expresando las ideas, mostrando otros caminos. Entonces, ahí tenemos mucho que aprender los pueblos iberoamericanos. Y pues si me preguntan por qué haría yo en el gobierno, pues sería realmente... ¿Qué excusas? Pues yo les voy a contar una anécdota. Yo fui canciller de Colombia y coincidí con Nicolás Maduro como canciller de Venezuela. Y como canciller me tocó presidir la asamblea de la OEA en Colombia en el año 2008. Y ahí tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones con Maduro. Y yo le reclamaba a Maduro, le decía a Maduro, si ustedes en Venezuela tienen esa riqueza del petróleo, ¿por qué no la complementan con la fortaleza de la empresa privada? En lugar de combatir a la empresa privada, apoyen a la empresa privada y logran un país de un verdadero desarrollo para todos. Maduro me decía, no, es que el presidente Chávez está muy resentido con los industriales y con los empresarios porque trataron de derrocarlo. Y le dije, pues eso tienen que dejarlo atrás, porque la verdadera forma de construir país es uniendo el potencial que se tiene en el sector público y en el sector privado. Eso es lo que yo haría como gobernante, unir esos potenciales y dar plena libertad para que cada persona pueda desarrollar sus mayores potenciales y contribuir con su trabajo a crear trabajo para los demás y a crear una mejor sociedad. Ese es mi resumen. Bueno, pues don Fernando, esta tarde tendrán ocasión también de hablar con usted, le deseamos lo mejor
y si se queda aquí en San Isidro, unos toros extraordinarios. Ya no estamos en los tiempos de César Girón y de los grandes, los hermanos Girón y Efraín Girón. En cambio mandan los peruanos, manda Rocarrey en los toros ahora. Pero está habiendo una feria de abril espectacular y se prepara una de San Isidro, en fin, que es la vuelta después de años de pandemia y de tal, en fin. Pero en todo caso, muchas gracias por estar con nosotros, por ese aspecto envidiable que tiene, o sea, es una cosa realmente, espiritualmente usted se ha cultivado de tal manera que está hecho un pincel. O sea, nadie diría que sale de un cautiverio atroz. Pero en fin, debe de ser algo de los cautiverios comunistas. Porque yo recuerdo con Armando Valladares, que lo conocí y había pasado 30 años justos y tenía una piel de un bebé. Digo, pero Armando, ¿y esto cómo ha sido? Dice, no comía, estaba descalzo en la celda y casi siempre desnudo. Digo, pues será eso. A lo mejor el sufrimiento, la verdad es que algunas veces mejora. Muchas gracias, Fernando, y desde luego a todos los colombianos y venezolanos que están viviendo, y a los peruanos, y a los ecuatorianos, y a los argentinos, y a los bolivianos, y los mexicanos, que es la madre del Cordero. Anteayer, en una charla, en una conferencia que di en la clausura de las víctimas del comunismo, se levantó un mexicano y dice: se olvidan ustedes siempre de que el problema básico es México. Y es verdad que México siempre, incluso antes de Cuba, ha sido la trastienda de todos los proyectos totalitarios de izquierda en América. Siempre, siempre. Por la masonería, por los comunistas, por los sindicatos, por una cosa o por otra. Pero lo de ahora, viendo a López Obrador, apellido tlaxcalteca, claro, típico, diciendo que ir a ver a la mujer o a la madre del Chapo Guzmán, es decir, que tenían que llevarse bien, pero ¿cómo te vas a llevar bien con un asesino? Pues sí, llevándose, así está la situación. Bueno, pues hacemos una pausita, no sé si ha pasado algo. Tenemos el Consejo de Ministros reunido desde hace un ratito. Y esta tarde, iba a decir gran velada, bueno, esta tarde algo pasará en el Senado. En el Senado. Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.